Pues vimos un circuito serie, vimos sus características denotadas por este conjunto pues, de fórmulas. Y en el caso de un circuito paralelo, bueno, pues también tenemos que hacer lo mismo. De hecho, aquí tenemos un circuito paralelo. Básicamente su definición es que sus extremos, los extremos de los elementos, vayan a los mismos nodos. En este caso, aparentemente, pues aquí habría 4 nodos. Pero redibujando el circuito, en realidad, pues vamos a clarificar de que esto realmente no es más que un par de nodos. Simplemente pues hay que redibujar para poder verificar lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, si se fijan, básicamente en realidad pues, son un par de nodos que le podemos llamar como nosotros queramos. En este caso pues le vamos a poner AB, ¿no? Y lo que comentábamos de las reglas, la primera de ellas era que los voltajes de todos los elementos que están en... Y la segunda regla es que sus corrientes, en este caso la corriente que pasa por la fuente, que es la corriente total, es la suma de todas las demás corrientes. En este caso, la corriente que pasa por R1, la que pasa por R2 y la que pasa por R3. Y bueno, las que ya conocemos, ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. De corrientes. La ley de Ohm, pues sabemos, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria. Vamos a hablar concretamente, pues, de este nodo, por ejemplo, que es el mismo, ¿no? El de arriba. Pero si lo partimos, pues, nada más para este nodo. Pues aquí viene la corriente de la fuente, que en este caso es corriente B1, le vamos a poner. Es una corriente que está entrando, entonces aquí lo voy a agrandar. Este es el nodo A y está entrando la corriente IB1. ¿Cuáles están saliendo? Bueno, pues está saliendo esta, que es la IR1, y esta que va para acá, que le vamos a poner IX. Entonces aquí tenemos dos de salida, una que se llama IX y otra que se llama IR1. Entonces, Kirchhoff dice, las corrientes que entran, que en este caso es IB1, es igual a las corrientes que salen, que es IX más IR1. Eso es lo que dice Kirchhoff en la ley de corrientes. Entonces, en combinación esas dos reglas y esas dos fórmulas, habría que utilizarlas para poder calcular algún parámetro de este circuito que está en paralelo, ¿no? Otra cosa importante es que este circuito lo podemos transformar a uno solo, es decir, al mismo que habíamos transformado en el circuito serie,
pero aquí se le conoce como resistencia. Esta sería igual, V1. Esta es igual a IV1. Y obviamente esta es la corriente de la resistencia equivalente. Aquí lo que debemos de captar es a qué es igual la resistencia equivalente. Primeramente, si son dos resistencias, vamos a aplicar o podemos aplicar esta fórmula. Para poder encontrar el equivalente de estas dos. Estas dos se vuelven una sola que quedan en paralelo con la R3. Habría que volver a aplicar esta fórmula para poder ya sacar la resistencia equivalente total, ¿no? Pero si queremos sacar de un solo golpe la resistencia equivalente para cualquier número de resistencias que estén en paralelo, vamos a aplicar esta fórmula. Donde N es el número de resistencias que están en paralelo. En este caso, pues son 3, ¿no? Entonces, para poder hacer un uso de estas ecuaciones y de estas reglas, pues necesitamos hacer un problema teórico, ya solucionar a un requerimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que nos piden el voltaje en R2 y nos piden la potencia en R1. Y además a lo mejor nos piden la resistencia equivalente del circuito y la corriente total, que es la corriente que pasa por la fuente. Entonces ahí nos están pidiendo 4 cosas. Bueno, pues habría que atacarlas, ¿no? ¿Cómo? Considerando pues todas estas menciones que acabamos de explicar. Por ejemplo, para IR3 necesitamos, obviamente, el voltaje aquí y la resistencia, lo cual ya tenemos. ¿Por qué? Porque aquí dice que VR3 es igual al voltaje de la fuente y el voltaje de la fuente ya lo tenemos. Por lo tanto, IR3 va a ser igual a VR3 sobre R3. Y este es igual a 18 volts sobre 1000 ohms. Y esto nos va a dar 0.018 amperes. Eso es lo que vale IR3. Entonces así ya quedó. Ahora, ¿cómo calculamos VR2? Bueno, pues ya está directo. Aquí está VR2 arriba, a la derecha. Dice que es igual al voltaje en la fuente. Entonces, pues esto no tiene pierde. Estos son 18 volts. Y luego necesitamos la potencia en R1. Recuerden que tenemos 3 fórmulas para encontrar la potencia. Potencia en R1. Pues, ¿qué parámetros tengo? Primero que nada, pues tengo el voltaje, entonces es voltaje en R1 al cuadrado y también tengo el valor de R1. Entonces, pues tenemos lo suficiente como para poder obtener pues, ese valor. Entonces, voltaje en R1
Aquí está, es igual al voltaje de la fuente, entonces esto es 18 volts al cuadrado sobre la R1, que en este caso son 1000 ohms. Perdón, no son 1000 ohms. Son donde estaba el color este. Ok. R1 vale 330 ohms. Y pues sacamos la calculadora, o si ustedes tienen ahí la calculadora. $18 al cuadrado entre 330.981. Pues aquí dice que es 0.981 watts. Entonces esto es lo que va aquí. Y la resistencia equivalente, como son tres resistencias, pues podemos usar esta. Y la vamos a calcular de la siguiente manera. 1 sobre 1 sobre lo que vale la R1, 330 ohms, más lo que vale R2, 4700 ohms, más R3, 1 sobre 1000 ohms. Y otra vez la calculadora. Mm, 330. Dice que da 235.6. A mí también me dio eso, profe. Ok, perfecto. Por lo tanto, esa sería no pudiéramos hacerla con la otra fórmula porque, como les dije, necesitaríamos agarrar un par de ellas, de esas sacar una resultante y luego sacar otra vez entre esa que obtuvimos y la que queda, aplicar esta misma fórmula, que le podemos poner fórmula 1, para poder llegar al mismo valor. O sea, si lo hacen, van a llegar a este mismo valor, pero tienen que hacer el uso de la fórmula 1 dos veces, ¿no? Entonces, cuando sea un par, utilicen la fórmula número 1, que es esta. Y cuando sean más de dos, no batallen, usen la de abajo, la número 2, ¿no? Bueno, entonces aquí sería 235.6 ohms. Y por último, la corriente total. Aquí ya tenemos la IR3. Necesitaríamos la IR1,
y la IR2. Entonces la IR1, con la fórmula de la ley de Ohm, perdón, 18 volts entre lo que es R1, 330. Y luego la IR2 es 18 volts también, pero sobre R2, en este caso 4700 ohms. Entonces, pues 18 entre 330 nos da .054. .054.5 creo. Y la otra .0038. .0038. Obviamente, pues estamos hablando de amperes. Y lo único que hacemos es ya sumar lo que es las corrientes que se convertirían en la corriente que pasa por la fuente. Es .018 más .0545 más .0038. Y eso nos da .018 más .0030 más .076 más o menos. .0, algo así. Esa sería la corriente total, ¿no? O la otra, para poderlo comprobar, pueden usar este circuito equivalente. Eso, aquí obtendríamos la misma corriente I total. Entonces, decimos I total o IB1, pues lo que pasa por la fuente es igual a B1 sobre R equivalente. Esto es 18 volts entre 235.6 ohms, que es este valor que tenemos aquí. Entonces, IB1 también debería de darnos, pues, 18 entre 235.6. Y ahí está, ¿no? .076. Nos dio lo mismo. .0. Entonces, como lo hagan, de todas maneras, van a llegar al mismo resultado. Entonces, ese realmente la forma, pues, está muy sencillo de poder aplicar las fórmulas para un circuito meramente paralelo. Lo más difícil obviamente es, si es que es difícil, analizar el circuito y saber si es serio, si es paralelo, y para eso ya dimos los requisitos y las definiciones. Bueno, obviamente pues esto lo pueden llevar ya al simulador. Déjenme abrir la aplicación. Acuérdense que pues hay que tener la aplicación multisim.
Entonces me los voy a traer a la otra. ¿Dónde está? Es esta, creo. A ver. Sí. Bueno, pues ahí está el circuito. Habría que ponerle los medidores. Por ejemplo, el voltaje, pues en BR1 no importa dónde lo pongan, de todas maneras están en paralelo. Tiramos hasta acá, o como quieran aquí. Es lo mismo. Con eso checamos el voltaje en R1. Abrimos aquí nada más para poner el medidor de corriente, que tiene que estar en serie, recuerden. Y pues lo que hacemos es esto. Y esto, ¿no? Y obviamente pues hay que sacar el watímetro, que eso ya lo saben ustedes hacer. Y pues vamos a checar primeramente esta corriente, perdón, este voltaje y esta corriente. Y ya tenemos los valores ahí que obtuvimos ahorita. Perdón, este es corriente. Y ahí está, ¿no? Obviamente la IR3 es lo que nos da 18 milis. Y el voltaje, pues ya sabemos, es 18 volts en todos los elementos, ¿no? La potencia casi nos daba 1 watt. Bueno, pues habría que poner el watímetro. Por aquí anda. Uno es de voltaje y el otro es de corriente, así que vamos a usarlo todo aquí. Es la potencia en R2, creo. No, en R1. Ok, potencia en R1. Vamos a hacerlo. El voltaje, pues no hay problema. Déjenme lo traigo para acá. Necesitamos quitar este. Y ahí meter el medidor de corriente. Uno va aquí. Y el otro va acá. Y el del voltaje, pues es la misma. Lo puedo poner donde está la fuente. Aquí. Y aquí. Entonces, se supone que ahí está. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿no? 981 miliwatts, o sea, punto 981 watts, es lo mismo. Entonces, si se fijan, pues el simulador nos da esa confiabilidad de que las cosas que estamos haciendo, que hicimos, están correctas. Por eso el proceso durante todo el semestre es teoría, cálculos teóricos y luego llevarlo al simulador y por último a lo real, ¿no? Bueno, entonces nos regresamos y entramos por último al circuito mixto. ¿Cómo identificamos el circuito mixto? Bueno, pues obviamente
que tiene parte de los dos, serie y paralelo. Y hay que identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Entonces, en este caso, podemos ver pues que R1 está en serie con R2, puesto que no van a los mismos nodos. Asimismo, la fuente está en serie a R1 y R2. Y R3 también están en serie, es decir, B1, R1, R2 y R3 están en serie entre ellos. Y luego tenemos que R5 y R6 están en serie, pero en otro equipo. Vamos a verlo así, en otra sección. Que cuando la sumemos, el resultado de esa resistencia de la suma de ambas, de R5 y R6, va a quedar enfrente de la R4. Enfrente significa que va a estar en paralelo, entonces hay que sacar la equivalente entre R4 y la suma de R5 y R6. Cuando saquemos esa resistencia equivalente, esa va a quedar en serie con todo lo que dijimos al principio, con B1, R1, R2 y R3. Entonces aquí obviamente pues siempre los cálculos hay que tomarlos desde el extremo distante de donde está la fuente. Si del lado izquierdo está la fuente, pues empezamos los cálculos del lado derecho. En este caso vamos a solicitar lo siguiente. Vamos a sacar potencia en R5, la corriente en R4 y el voltaje en la R3, por ejemplo. Por si fuera poco, sacamos la resistencia equivalente del circuito. Entonces, inclusive, pues, podemos pedir la corriente total, que sería la corriente que pasa por la fuente en este caso. Entonces, pues obviamente están todos los requerimientos, hay que recordar las reglas para los diferentes tipos de circuitos, las fórmulas de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, y como les digo, los cálculos son en el extremo distante de donde se encuentra la fuente. Entonces empezaríamos desde este lado. Entonces nos vamos a ir por partes, es decir, vamos a ir conformando el circuito, pues. Bueno, entonces empezamos así. Entonces esta es la resistencia R5 más R6. Esta sigue siendo R4 y estas no cambian. R1, R2, R3 y B1. Entonces, ¿cómo obtengo esta? Pues están en serie. Vemos que no van a los mismos extremos. Si tienen duda, pues pongan los nodos, ¿no? Estos son tres nodos diferentes, llámenle como quieran. Vemos que R5 va a diferentes nodos y R6 también va a diferentes nodos, por lo tanto están en serie, entonces se suman. 890 más 3900. Eso nos da 4790 ohms. Ahora bien, que aquí vemos que R4
con R5, R6 están en paralelo. Entonces voy a redibujar. Y de esas dos me quedaría una nada más, que es esta, le voy a llamar yo R4 en paralelo con R5, 6. ¿Ah? ¿Qué es esta misma? Esta le vamos a llamar R5, 6 para no ser tan grande el factor. ¿Y cómo sacamos el paralelo de dos resistencias? Bueno, tenemos dos opciones, tenemos dos fórmulas. Voy a usar la más fácil, que en este caso pues sería el producto de R4, ¿sí?, con R5, 6 entre la suma de R4 más R5, 6. Y esto es igual a 10.000 ohms por 4.790 ohms sobre la suma de 10.000 más. Y eso nos va a dar 4.790 por 10.000 entre 14.790 nos da 3.238. Eso es lo que vale esta resistencia. Estas siguen siendo las mismas. Y bueno, pues ya tenemos estas 4 que quedan en serie. Las voy a transformar al circuito que es serie y es paralelo, que es este. Y esta le llamamos R total del circuito, ¿no? O resistencia equivalente, pues como quieran. Y es sumar estas 4, es decir, 390 permítanme. Entonces es 390, que es la R1, más 2.200, más 5.000, más la que acabamos de sacar. Y esto nos da, ¿alguien tiene el valor? Si no, que lo sacamos. 390 más 5.000, 238.6, 10.828.6. Bueno, pues esa sería la resistencia equivalente. Entonces ya tenemos este resultado.
10.828.6. Corriente IB1 pues la podemos sacar, puesto que es esta que va por aquí, que es igual a la IRT. Entonces, IB1 es igual al voltaje, que en este caso son 30 volts, sobre la resistencia total, que serían 10.828.6 ohms. Sacan su calculadora. 30 entre 10.828.6 nos da 0.0028 amperes. Y es lo que iría aquí. Ahora bien, ¿cómo obtenemos los otros valores? Por ejemplo, PR5, básicamente, tendríamos pues que ver qué corriente pasa por aquí, o el voltaje en R5. Cualquiera de los dos que encontremos, primeramente, junto con la R5, vamos a poder obtener la potencia, que es lo que están pidiendo aquí. Entonces, viendo el circuito, vemos que R5 y R6 están en serie, por lo tanto las corrientes son iguales. Por lo tanto, ¿sí?, yo pudiera sacar este voltaje, que es el mismo que este. ¿Por qué es el mismo? Porque están en paralelo R4 junto con R5 más R6. Por lo tanto, yo requeriría pues sacar BR4. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí en el siguiente circuito, basta con poder sacar este voltaje, sería el mismo que ese que está ahí. ¿Y cómo saco este voltaje? Bueno, pues estas cuatro resistencias están en serie. Aplicar el divisor de tensión. Acuérdense del divisor de tensión. Aquí lo voy a poner. Y digo, BR4 es igual a R4, que en este caso, pues, es R4 paralelo R5, 6, o sea, el valor de esa resistencia, entre la resistencia total, que es la suma de R1, R2, R4 en paralelo con R5, 6, R3, que es la que sacamos aquí, que dijimos que se llama R total o R equivalente, como quieran, pues. Y todo eso lo multiplicamos por el voltaje de la fuente, que es V1. Entonces, ¿cuánto vale el paralelo de R4 con R5, 6? Aquí está. Estaría 3.238.6 ohms entre la R total, que vale 10.828.6 ohms. Todo eso multiplicado por el voltaje de la fuente, que vale 30 volts. Y entonces BR4 me va a dar, permítanme, 3.238.6 entre 10.828.6 igual por 30. Me da 8.97 volts. Que es lo que iría, ¿sí?, aquí, BR4, que es lo mismo que el voltaje
R5 más R6. ¿Sí? ¿De qué me va a servir eso? Bueno, pues yo teniendo este voltaje, puedo calcular la corriente que pasa por R5, R6, que es la misma, puesto que están en serie. ¿Cómo lo saco? Ah, bueno, pues BR4, que está en paralelo al voltaje de las mismas, sobre R5, R6. Y esto sería 8.97 volts sobre lo que vale R5, R6, que es esto. Por lo tanto, la corriente o el voltaje, como quieran, pues sería el cálculo ese. Que lo podemos sacar, no hay ningún problema. 8.97 entre... Y eso nos da 0.0018 amperes. Pero, déjenme decirles algo. ¿Para qué querría yo sacar la corriente que pasa por ahí? Bueno, ya lo habíamos dicho. Para poder sacar la potencia en R5, que eso sí me lo están pidiendo. Entonces, potencia en R5, como yo ya tengo la corriente, aquí dice R5 y R6 es la misma, pasa la misma corriente, puesto que están en serie, es I R5, 6, que es la que acabamos de calcular, al cuadrado, por la R5 en este caso, porque a mí me interesa sacar la potencia ahí. Entonces es 0.0018 al cuadrado por lo que vale R5, que en este caso son 890 ohms. Por lo tanto, potencia en R5 es 0.018 al cuadrado por 890. Al cuadrado por 890. Nos da 0.0031. 0.0031 watts. Esto es lo que iría aquí. Watts. Vale, pues ya sacamos la potencia aquí. Ahora nos falta IR4. IR4 está fácil porque ya tenemos el voltaje aquí, en BR4, que es este. Y aplicando la ley de Ohm, pues puedo saber cuánto vale la IR4 que va por aquí. Entonces, IR4 es igual a BR4 sobre R4, aplicando la ley de Ohm. Y el voltaje, pues es 8.97 volts sobre R4, que vale 10.000 ohms. Por lo tanto, IR4 es igual a 0.000897 amperes. Si recorremos el punto 4 lugares a la izquierda, entonces aquí da 0.000897 amperes. Y ya sacamos la corriente aquí. Ahora nos falta BR3 para terminar, que es este. Inmediatamente vemos todos los circuitos que sacamos
Y lo mejor es aplicar aquí otra vez el divisor de tensión. Y decimos, BR3 es igual a R3 sobre R total por B1. Y esto es igual a R3, ¿cuánto vale? 5000 ohms. Sobre la R total, que está aquí abajo, 10.828.6 ohms. Todo eso multiplicado por 30 volts. Entonces BR3 es igual a 5000 entre 10.828 .6 por 30, 13.85 volts. Entonces aquí están 13.85. Y ahí están todos. Obviamente que es tardado. Sí, este es el problema. Que es tardado, obviamente, cuando no tenemos la habilidad, ¿no? Pero ya teniendo la habilidad y obviamente también en el manejo de la calculadora, el manejo de las fórmulas, el manejo de las reglas, pues esto se hace mucho más rápido. Aparte, pues, estamos pidiendo 5 parámetros, ¿no? Son bastantes, pero pues así se pide normalmente en las evaluaciones un conjunto de parámetros, ¿no? Están calculados los exámenes para que terminen en cierto tiempo. Bueno, ustedes pueden dibujar este circuito, llevarlo al simulador como lo hicimos, para, pues, para que practiquen y vean si es correcto, ¿no? Lo que acabamos de decir. Y si no diera en el circuito simulado, bueno, pues algún error se cometió, ¿no? Esa es la ventaja, pues, de simular antes que llevarlo a la práctica. Nos damos cuenta de algún posible error que tengamos. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Pues no de mi parte. ¿Alguien más? Todo bien. De mi parte tampoco, profe. Perfecto, Todo bien, profe. entonces es una hora, estas dibujos o problemas, como quieran, siempre se los pongo ahí en Classroom para que ustedes chequen pues lo que vimos y practiquen, que eso deberían de hacer normalmente.